Hola, soy Alicia Palacio Ferri y soy doctoranda de la Universidad Politécnica de Valencia. Voy a presentar la representación paisajística en el cine, evolución y estado actual. Vamos a ver en primer lugar, vamos a hablar sobre la invención del cinematógrafo, las características más relevantes del cine primitivo y posteriormente nos adentraremos en la historia del cine hasta el día de hoy, pasando por los distintos movimientos y avances tecnológicos. Y finalmente hablaremos sobre las funciones del paisaje en el medio cinematográfico. El cinematógrafo se inventó en 1895. Tenía las ventajas de ser ligero y que no necesitaba conexión eléctrica, lo cual lo producía, lo convertía en un objeto portátil y se podía filmar al aire libre. Es decir, que el paisaje desde el inicio del cine estuvo presente, el paisaje real. En cuanto al cine primitivo, podemos diferenciar dos fases. En la primera fase se caracteriza por utilizar el modo de representación primitivo, es decir, luz plana, plano general, cámara fija y escenas independientes y autoconcluyentes. Dentro del modo de representación primitivo podemos diferenciar dos tipos de representación del paisaje, la natural y la artificial. En cuanto a la natural, pues tenemos como representantes a los hermanos Lumière, los cuales realizaban los cuales hacían uso de lugares externos y reales como telón de fondo para las acciones de los personajes. Por otro lado, también el paisaje natural, pero sin ningún tipo de decoración y transformación artificial. Y por otro lado, en el lado totalmente opuesto, que sería la representación artificial, tenemos a Georges Méliès, el cual era ilusionista y había trabajado en teatro, por lo que todos los decorados que realizaba tenían esta herencia teatral. Y tenía mucha influencia del siglo XIX, los escenarios eran pintados y jugaba mucho con la ilusión de la profundidad. En la segunda fase del cine primitivo, las películas son híbridas, es decir, hay interiores artificiales y exteriores naturales, y los exteriores podían estar intervenidos. El modo de representación primitivo usaba el plano general y por tanto se veía el paisaje. En el MRP se usaba el plano general y por tanto se podía ver el paisaje completo. En 1908 la cámara se aproxima gradualmente a los actores. En cuanto al cine vanguardista, tenemos el origen que nace en contraste con los convencionalismos primitivos. Diferenciamos el cine expresionista, en el cual el espacio tenía más relevancia que los propios personajes, la deformación plástica de la realidad para aumentar la trama, utilizaban decorados pintados y tienen una clara influencia del romanticismo porque querían representar a través del paisaje los sentimientos de los personajes. El cine hollywoodiano clásico comienza en 1915 y se considera que finaliza en 1950 con la llegada de la televisión. Podemos observar profundidad y distancia en la imagen, ausencia de decorados pintados y el paisaje aparece siempre a través de las ventanas y también rodajes en exteriores. La construcción arquitectónica de los escenarios La construcción arquitectónica de escenarios en los lugares reales donde se desarrolla la historia. Y finalmente podemos concluir con que el cine western incluso se llegan a construir ciudades para los rodajes que finalmente han terminado convirtiéndose en parques temáticos, como es el caso de Mini Hollywood en el desierto de Tabernas, en Almería. En cuanto a los avances tecnológicos, podemos diferenciar el sonido, comienza el cine sonoro y entonces la imagen y el sonido empiezan a sincronizarse. Pero se pueden diferenciar distintos tipos de sonidos. Por un lado está el sonido diegético, es decir, está dentro de la pantalla y fuera de la... Vale, no. Dentro del ámbito del sonido podemos diferenciar varios, el diegético que forma parte de la historia y este puede estar dentro o fuera de la pantalla, el no diegético que no forma parte de la historia y es una superposición de sonido fuera de la pantalla y por último el modificado que es, este puede estar amplificado o alterado. Como consecuencia, al destacar los sonidos se le permite hablar al paisaje. También tenemos que hablar obligatoriamente del color. Las técnicas primitivas comienzan en 1929 pero se perfeccionan en 1939 con Lo que el viento se llevó. Y esto como consecuencia da más veracidad a los paisajes utilizados, una representación mucho más naturalista y también un recurso efectista.
Pantalla panorámica, podemos hablar de la Polivisión, creada por Abel Gans, que lo utilizó en Napoleón, en el cual hizo distintas placas que luego se superponían para poder mostrar una panorámica en pantalla. Posteriormente se diferencian otras técnicas como el cinerama, VistaVision, cinemascope, y como consecuencia el escenario cubre mucho más espacio, aporta más espectacularidad en la representación del paisaje y entonces entramos ya en el cine contemplativo. También otro avance tecnológico importante es que en los años 50 surge el 70 mm, que es una imagen de gran formato y alta definición. Y como consecuencia, pues la representación del paisaje es mucho más nítida, más realista y tiene mucho más detalle. También otro avance tecnológico bastante importante es el matte painting, que sería la máscara sobre el negativo, y la desventaja que tiene es que la cámara debe estar inmóvil. Y posteriormente surge el blue screen, que se realiza en el ladrón de Bagdad, y también se realiza el blue screen que fue utilizado en el ladrón de Bagdad. Posteriormente surge green screen, también conocido como croma o traveling matte, en el cual ya sí que se podía realizar un movimiento con la cámara y no debía estar fija como en las técnicas anteriores. Y aquí he traído el ejemplo de la película Mary Poppins. En el cine moderno, el cual se consolida en los años 60, el espacio tiene más importancia que los personajes, lo cual lo heredan de los vanguardistas, y al paisaje se le aporta mucha más autonomía. Destacamos, por ejemplo, el neorrealismo italiano, en el cual se hacía uso de actores no profesionales, de muchos exteriores, rurales, naturales, y hay muchos avances técnicos, estéticos, escenográficos, y los exteriores son reales y también hay exteriores hechos en interiores con escenarios decorados. O sea, se pueden encontrar dos tipos de interiores. Y en cuanto a los exteriores, pues estos pueden ser reales o pueden ser exteriores hechos dentro de interiores con escenarios decorados. Desde los inicios del cine se utiliza Desde los inicios del cine se suele utilizar el plano estándar, pero comienzan a surgir otro tipo de angulaciones, como es el caso del contracenital o el cenital, y aquí tenemos un claro ejemplo que es el inicio de la película 8,5 de Fellini. En el caso de la vista contracenital, hace que la cámara esté en el nivel del suelo y por tanto el paisaje sea el cielo, y en el caso del cenital la mirada está hacia abajo, lo cual se hace desde un avión, un helicóptero, y el paisaje es la visión cartográfica del paisaje. También la cenital, pues actualmente puede ser el dron, el cual se utiliza actualmente en las producciones cinematográficas. Se pueden utilizar múltiples drones con un patrón marcado y esto aporta una imagen estable y muchísima accesibilidad por el tamaño que tienen. En el cine postmoderno nos encontramos con una mezcla entre el cine clásico y el cine moderno, la mise-en-scène, que sería el diálogo entre el paisaje y el personaje. En la digitalización del cine, los coloristas que se encargaban de realizar las técnicas analógicas de tinta y tonelaje son sustituidos en la era digital por el color correction y el color grading. Las consecuencias es que a través de todas estas técnicas, sean analógicas o sean digitales, en un mismo paisaje, como es el caso de estos dos fotogramas de una misma película y de un mismo escenario, según cómo se presentan cromáticamente, van a expresar unas emociones u otras. En cuanto al matte painting, en la década de los 80 comienzan los pinceles digitales y aquí hay un ejemplo bastante conocido que es la trilogía del Señor de los Anillos. Y también la elaboración de maquetas, lo cual también se ha empezado a combinar tanto con el matte painting digital como con el 3D. Además, la tecnología 3D junto con el matte painting o también de forma autónoma ha sido utilizada para crear paisajes muy efectistas, como es el caso del paisaje que se muestra en las películas de Avatar. Podemos diferenciar distintas funciones del paisaje. Estaría el paisaje como espacio, que es un lugar en el cual se desarrolla la historia, pero que no tiene ningún tipo de importancia ni relevancia en la historia, lo cual se solía utilizar en el cine primitivo. Por otro lado, el paisaje como metáfora, que es aquel en el cual se habla a través del paisaje y se muestran emociones, que se utiliza mucho en el cine vanguardista. El paisaje como lugar, que es aquel en el cual sí que se identifica el paisaje y ya forma parte de la trama, lo cual se utiliza mucho en el cine clásico. Y finalmente el paisaje como espectáculo, que surge sobre todo tras los avances tecnológicos.
Además, se pueden encontrar películas en las cuales se puedan encontrar todas las funciones del paisaje. Si comparamos la representación del paisaje en obras anteriores a... Si comparamos la representación del paisaje en disciplinas anteriores a la existencia del cinematógrafo, pues hablamos de la fotografía, de la pintura, y siempre se percibía el paisaje de forma visual. Vale, de forma visual, vale, no. El paisaje se puede percibir a través de todos los sentidos. Cuando estamos paseando por un bosque podemos olerlo, podemos saborearlo, podemos verlo, oírlo, tocarlo. Sin embargo, en las representaciones anteriores, en disciplinas anteriores a la invención del cinematógrafo, tan solo se podía ver. Y a raíz de la representación paisajística cinematográfica, no solo se puede ver, sino que también se puede escuchar. Hablando concretamente con el teatro, lo que se puede decir es que en el cine el paisaje puede existir de forma autónoma sin la necesidad de la presencia de una figura humana. Pues se puede observar un paisaje solitario. Sin embargo, esto en el teatro no se puede ejercer. Como conclusión, traigo esta frase, esta pregunta, que es: si el cine consigue hipnotizarnos con una bolsa de plástico que vuela al ritmo del viento, ¿cuántas cosas podrían ser alcanzadas si dejáramos hablar el paisaje? Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero vuestras sugerencias, vuestras preguntas y vuestros comentarios.